Padre Santo, gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pido que por favor nos guíes, nos abras el entendimiento para entender tu palabra, Señor, y comprender lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pido que nos bendigas siempre, Señor, que tu bendición nos alcance, Señor, que podamos ser testimonio tuyo, Señor, y llevar la bendición de tu palabra, Señor, por donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos para toda la parte tecnológica funcione correctamente, Señor, y que podamos recibir, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Señor. Bendice nuestras casas, bendice nuestras familias, Señor, y prospera todo lo que hagamos, Señor. Y que podamos llevar tu mensaje de amor, de verdad y de esperanza por donde quiera que vayamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. esta noche está de bendición. Así va a ser. Así va a ser. Vamos a aprender más. Ya me va a quitar el susto que tengo el pelo parado todavía leyendo Jueces. Sí. Bueno, Esteban, perdona, porque sí. no se me quita lo de que el anfitrión está grabando. Es que tenés que ponerle aceptar o no sé qué. Hay que como darle vuelta o aceptar o algo así. Ya. Ya. Sí, gracias. Okay. Perfecto, listo. Bueno, el libro de Jueces empieza exactamente cuando termina el libro de Josué, ¿verdad? Entonces, Jueces de alguna manera es la continuidad de Josué. Fue muy bonito porque el libro de Éxodo es Moisés, el libro de Jueces, de Josué, es de Josué, y el libro de Jueces empiezan a levantar personas independientes que empiezan a trabajar y empiezan a libertar el pueblo de Israel. Moisés hizo muy buena labor en delegar su misión al que seguía. Entonces, cuando muere Moisés, Josué agarra el liderazgo y Dios respalda totalmente ese liderazgo. Pero Josué no hizo lo mismo, no dejó como un segundo a cargo, ¿verdad? Y entonces se armó un despelote por todo lado. Entonces el pueblo de Israel empezó a pelear entre ellos, empezaban, y todas las tribus que no lograron sacar de la tierra prometida, empezaron a influenciarlos y muchas veces perdían la fe, empezaban a adorar otros dioses y entonces venían las guerras, Dios quitaba su protección. O sea, en eso se va el libro de Jueces, en que Dios los protege, ellos se olvidan de Dios, entonces Dios levanta su manto protector y los invade. Entonces, hasta que Dios levanta otro juez, otra persona que los liberta, y entonces esa persona entonces ya pueden vencer a las tribus que los estaban invadiendo. Y es muy interesante porque entonces dice, y hubo paz por 40 años. 40 años es una generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Levantaba un grupo de personas temerosas de Dios y los hijos de esas personas se olvidaban de Dios. Ajá. Y entonces ya otra vez empezaban con la idolatría. Y entonces levantaban después a otra generación, levantaban otra vez a otro juez, y ese juez, el pueblo aprendía, entendía, pero la siguiente generación se olvidaba de Dios, ¿verdad? Porque no eran capaces de mantener y de pasar a la siguiente generación esos deseos de adorar a Dios, ¿verdad? Perdón, perdón, Esteban, pero entonces, la generación que seguía, digamos, era porque no tenía juez, ¿o cómo? Sí, se moría, por ejemplo, hay el caso que estamos leyendo últimamente, que es Débora. Ajá. Débora es una Sí, mujer ajá. impresionante, ¿verdad? Que Ajá, agarró sí. y le levantó los pantalones a uno y le dijo, a ver, póngase las pilas porque usted es eso. Y el otro, mamitas, dijo, no, yo voy si usted me acompaña, ¿verdad? Y entonces fue y Débora fue ganó. la que metió a uno en un barril y lo mató. Débora. No, Débora dijo que que iban a ganar la guerra por medio de una mujer. Entonces, este muchacho, el enemigo, el jefe de los enemigos, sale huyendo, se mete a esa tienda y otra mujer, que no me acuerdo cómo es que se llama, lo mata. Lo mata. Entonces, pero Débora es como la que levantaba y decía, no, póngase las pilas. Entonces, sí, como el líder. Exactamente, era la líder, era la juez que Dios levantaba. Entonces, entonces todo el pueblo se daba cuenta que si le daban la espalda a Dios, Dios
quitaba su manto protector y venían las guerras. Entonces, cuando levanta jueces, después de que logra ganar la guerra, como que esas personas entienden y siguen adorando a Dios. Pero los hijos, ¿verdad? Cuando estas personas mueren, los hijos se olvidan de Dios. Y entonces, otra vez caen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Cómo los papás se esfuerzan por levantar un negocio y ese negocio es próspero a punta de trabajo, y los hijos, como nunca trabajaron, cuando les entregan el negocio, se pasean en el negocio. ¿Por qué? Porque ellos vivieron siempre en cuna de oro, nunca les costó nada, no saben lo que es trabajar. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entendía lo que era las consecuencias de la idolatría, pero no lograron pasarle ese conocimiento a sus hijos. Entonces los hijos vuelven a caer en idolatría. Entonces es un sube y baja de idolatría, guerra, paz, idolatría, guerra, paz, ¿verdad? Entonces Dios lo que hace es levantar jueces cada cierto tiempo para que la gente se acercara a Dios, ¿verdad? Es un deseo muy lindo de parte de Dios de no tirar la toalla, de decir, bueno, voy a levantar a esta persona, aunque yo sé que la próxima generación se va a olvidar de mí otra vez, pero voy a levantar a esta persona para que esta persona vuelva a traer a la gente a los pies de Cristo, bueno, a los pies de Dios, ¿verdad? De Jehová. Entonces, eso es lo que pasa en el libro de Jueces. Ok, de alguna manera yo quería como que hubiera como un descanso en las cartas de Timoteo para dejar este asunto de guerra, pero volvemos otra vez a la historia para seguir lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Esta semana... Pero sí. ¿Cuándo dejan de matarse así? ¿Cuándo dejan de eso? Que ya muere el juez y entonces la gente ya otra vez con las cosas malas, ¿verdad? Y ya viene un juez, pero ¿hasta qué momento ya termina eso? Durante todo el libro de Jueces, eso empieza a suceder. Hasta que el libro que viene es Primera de Reyes. Resulta que el pueblo, y eso lo vamos a ver cuando veamos Reyes, resulta que el pueblo se acerca a los profetas, al profeta, y le dice, mire, todos los pueblos tienen reyes, nosotros queremos un rey. Y entonces Dios les dice, ¿para qué quieren un rey que los gobierne ustedes? Ustedes no son como otros pueblos. Pues queremos un rey. Bueno, escojan un rey. Entonces levantan a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Y empieza a ordenar el asunto y como que todos se ordenan bajo esa ley. Después Saúl solo se jala tortas porque no era un rey conforme al corazón de Dios. Dios lo quita y pone al rey David. El David, que es el que mata a Goliat. Ese rey está puesto por parte de Dios, es escogido por Dios. Era chiquitillo, era muy bonito, pero no tenía pinta de rey, pero tenía un corazón agradable a Dios. Entonces, ese rey... Perdón, Esteban, entonces Saúl no fue puesto por Dios. Saúl fue puesto, Dios dijo, bueno, está bien, escojan un rey y yo lo unjo. Entonces, la gente escogió a un hombre grande, poderoso, fuerte, y entonces le dijo Dios lo aceptó. Y Dios dijo, ok, si lo quieren de rey, yo lo pongo como rey. Y durante muchos años reinó adecuadamente. Pero después se desvió y de hecho empieza a perseguir a David y quiere matar a David, y David tiene que huir. Y por ejemplo, cuando David escribe el Salmo 23, cuando ande por sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová está conmigo, y todo ese salmo, David lo escribe en una jaula, en una cueva, porque Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y él sabía que todo el ejército de Israel iba a matar a David. Pero después de que se levanta David como rey, empieza a haber mucha prosperidad y mucha paz. Después de David, el hermano de David, que es Salomón, que es un rey muy sabio, empiezan a tener una prosperidad económica grandísima y una paz en todo el reino, y entonces como que se tranquilizan. Después de Salomón, otra vez, porque Salomón empieza y mete la idolatría otra vez al pueblo de Israel. Después de David sigue Salomón. El hijo de David, Salomón. Hijo de David. Yo no sabía que Salomón era hijo de David. Sí. Sí, es el hijo Roxa, vieras que yo lo supe por ellos, por Kenia y por Esteban. Yo nunca había oído decir que
todos los salmos sean escritos por David, ¿es? Sí, David. David era un cantante, le encantaba el arpa y todo. Le cantaba a Dios, ¿era? Él era pastor antes de ser rey. Él era pastor y entonces iba a pastar con las ovejas y tocaba el arpa y cantaba y adoraba a Dios. Y la gente decía, es que es un pastor, él no sabía nada, pero los pastores tenían que pelearse contra los leones. Por ejemplo, hay una que él se pelea contra un león. Claro, que quería comerse una oveja. Una oveja, sí. Ahí Dios lo entrena y un día que le va a ir a llevar el almuerzo a los hermanos, se da cuenta que los hermanos, que eran grandotes, estaban al frente de Goliat y todos temblando de miedo. Y David dice, pero ¿por qué tienen miedo si Dios está con nosotros? Y entonces David vence a Goliat con una onda, ¿verdad? Que tira una piedra y le da la copa y lo mata. Sí. Y entonces se vuelve un guerrero y empieza a pelear junto con Saúl a sacar todos los cananeos y todos los filisteos y todos los feos, ¿verdad? A ver, lo que yo no sabía era que Salomón era hijo de David, eso yo no lo sabía. Sí, es el en que ese sigue momento después. de Goliat, él estaba, bueno, todavía no lo habían, todavía estaba con Saúl, pero ya inmediatamente ya empiezan a pensar en él, ¿verdad? Es que resulta que el profeta le dice a Saúl, vea, por usted ser desobediente, usted ya Dios le quitó la mano. Entonces Dios le dice, vaya a la casa de Isaí y voy a ponerle un rey. Y entonces él se va a la casa de Isaí y le dice, póngame a todos sus hijos, y le pone a todos sus hijos y empieza uno por uno a ver cuál es, y Dios le dice, este no es, este no es, este no es. Él primero busca los más grandes, los más bonitos, y nada. Llega el último y dice, pero no entiendo. Entonces le dice, Isaí, ¿usted tiene otro hijo? Ah, sí, tengo uno, pero ese es pastor. Bueno, mandé llamarlo. Y entonces viene David y él llega y resulta que ese era el más chiquitillo, el más, el que no tenía pinta de rey. El feíto, el feíto. No, David lo único que tenía era que era bonito. Eso sí era tenía. bonito, pero chiquitillo, no tenía chiquitillo y pelirrojo. Yo no sé por qué los judíos decían que por ser pelirrojo como que no tenía pinta de rey, que los reyes no pueden ser pelirrojos, ¿verdad? Perdón, y ese que fue a buscar a cuál era el descendiente, el que iba a seguir rey, ¿quién es? El que fue a buscarlos a... El profeta. El profeta. El profeta, Natanael. Sí, el profeta, no es Saúl ni... Okay. No, Saúl, bueno, después... Se le iba a quitar el puesto. Sí, pero entonces a David lo ungen como rey, pero David dice, no, yo no le voy a quitar el campo a nadie. Yo, cuando Saúl me entregue el reinado, yo lo agarro, pero yo no voy a pelear porque Saúl sigue siendo mi rey. Y empiezan a pelear juntos, solo que la muchachada empieza a cantar a David y empiezan a enaltecerlo, porque David era súper bueno peleando. Y la gente empieza a confiar en él. Entonces, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y cantaban así, y Saúl se ponía todo enojado porque decía, este carajillo me está quitando mi puesto. Sí. Y hasta que llega y lo echa del reino y empieza a perseguirlo para matarlo. Y Saúl, el hijo de Saúl le avisa a David que el papá lo va a matar, el mismo exactamente, hijo de Saúl. que son Jonatán, que es muy amigo de David. Ajá. Eso lo vemos en Primera de Reyes. Sí. En los libros de Primera de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes. Es donde vamos a aprender bastante de David. De David y de todo el reinado. Sí, de todo, Saúl, David y lo que sí. Y después tenemos en Segunda de Reyes toda la parte de Salomón. Salomón era súper sabio y David dice, yo quiero hacerle un templo a Dios. Y Dios dice, yo no ocupo un templo, pero está bien, pero usted no lo va a construir porque sus manos están llenas de sangre. Su hijo lo va a construir. Entonces Salomón, que tiene un montón de riquezas y el gobierno, porque David había traído mucha paz, Salomón empieza y hace un palacio impresionante. El primer templo de Israel lo hace Salomón y es una cosa impresionantemente bonita. ¿Por qué? Porque David había traído mucha riqueza al reino y había mucha paz en el reino, ¿verdad? Entonces, Salomón es el ¿Cómo estaba sabio. Salomón? Espiritualmente, Salomón también era
No. Resulta que Salomón empieza a, bueno, David tenía un corazón dispuesto a Dios y David quitó todos los ídolos y quitó todos los altares que Saúl había puesto y había permitido David. Pero Salomón empieza, la gente de otros reinos empiezan a venir a donde él porque él era súper sabio. Él empezó muy bien porque empezó muy pequeñito, siendo un chiquillo, él decía, Señor, le pidió ayuda a Dios y Dios le dijo, pídeme lo que quiera y lo que quiera yo se lo voy a dar por amor a su padre, porque yo amé a David, por eso le voy a dar lo que usted quiera. Y él pidió sabiduría. Él fue el que le pidió sabiduría, fue, ¿verdad? Exactamente. Él pidió sabiduría, entonces Dios dijo, pediste como tenía que ser, lindísimo. Entonces voy a darle sabiduría, pero también voy a dar riquezas. Y entonces él tiene mucha sabiduría, muchas riquezas y empiezan a venir gente de otros lugares a hablar con David para que les ayude con los problemas. Viene la reina de Saba, que es de Egipto, y es una mujer impresionante, y Salomón se queda con la reina de Saba, y todos los dioses de Egipto se meten a Israel. Y entonces, después de Salomón, cuando después Salomón muere, es donde se separa el reino. En el reino del norte y el reino del sur, y ya empieza, nunca más hubo un solo rey para Israel. Hubo un montón y ya hay problemas políticos. Entonces, esa es la historia. Y él ya él se convirtió a esta reina, ¿verdad? La reina de ¿qué? ¿De Egipto? ¿De dónde era? De Saba, sí. De Saba. Ya él también se convirtió a eso. Es una mezcolanza porque a veces adoraba a Dios, a veces permitía esos rituales. Altares. Entonces se arma un ahí. Pero sí, así es. Okay. Entonces, después de Salomón, ¿quién llegó? Ya empiezan a haber dioses, reyes del norte y reyes del sur. Y ya se pierde, ya empiezan a haber 10 tribus de Israel en el norte y 2 tribus de Israel en el sur, y ya se pierde toda la genealogía. Siguen habiendo reyes y todo, pero hasta, perdón, hasta que como 100 o 200 años después son invadidos por Babilonia y pierden la tierra prometida. Entonces, como que tranquilidad y paz solo tuvieron en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Y en una parte de Salomón, porque después fue cuando se unió a esta mujer, ahí ya no hubo, ¿verdad? Ahí hubo mucha paz y mucha tranquilidad y mucha riqueza. Durante todo el reino de Salomón hubo mucha riqueza. Después del reino de Salomón, el reinado de Salomón, el que seguía, que era el hijo de Salomón, se suponía, lo mataron y empezaron a haber conflictos, y el que llegó, en lugar de cuidar, de buscar ayuda y consejo en los ancianos, busca consejo en los jóvenes, y los jóvenes le dicen, no, póngale más impuestos, y se arma la de San Quintín. Por ahí. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Eso lo vamos a ver en Jueces, perdón, en Primera Reyes y Segunda de Reyes. Pero eso lo vamos a ver después de leer el libro de Ruth. ¿Después de leer qué? Después de que terminemos con Jueces, vamos a terminar febrero con el libro de Ruth, que es un libro lindo. Qué lindo. ¿El libro de? Ruth. De Ruth. Ruth es muy lindo, sí, yo lo he leído. Es pequeñito y entonces febrero lo terminamos con Ruth. Y a ver qué en marzo qué va a pasar. No, todavía Dios no me ha dicho que vamos a leer en marzo. Exacto, así me gusta. Ok. ¿Y antes de Saúl quién había? ¿Todos esos que fueron matando? No. No había reyes. Saúl es el primer rey. Antes que Saúl, lo que había era que levantaban, cada cierto tiempo se levantaban jueces. Una persona como Débora. Ahorita vamos a leer la historia de Sansón, que es otro juez que se levanta para pelear contra los filisteos. Okay, sí. Entonces Saúl sí fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl. Qué bonito, sí, eso me gusta. Okay. A mí también. Entonces, habíamos estado leyendo las cartas de Timoteo, ¿verdad? Acuérdense que este estudio fue el de la semana pasada, pero no quise como que cortar y seguir con lo que teníamos, porque me parece que es importantísimo entender lo que vino a hacer Jesús y entender cómo es que nosotros podemos movernos y cómo fue que se fue desarrollando la iglesia a lo que tenemos ahora y qué es el concepto bíblico de la iglesia. ¿Okay? Entonces,
Para entender la obra redentora de Jesús y entender qué fue lo que vino a hacer Jesús, hay que entender la forma con la que Jesús hablaba. Jesús enseñaba usando parábolas. Parábolas. Las parábolas son pequeñas fábulas que tienen un solo mensaje, y eso es muy importante. En esa parábola hay gente que trata de sacar muchas enseñanzas, y no. La parábola tiene un solo mensaje, y ese mensaje es el que Jesús quería presentarle a sus discípulos. Pero Jesús habla y empieza a contar parábolas y nadie le entiende ni nota. La gente dice, ¿qué es lo que está diciendo? No entiendo qué es lo que qué es lo que está hablando. En esos grandes discursos que daba Jesús, por ejemplo, en el discurso del monte, que habían alrededor de 2000 personas oyéndolo, todo el mundo se quedaba con la boca abierta, pero no entendían nada. Y entonces hay pasajes muy bonitos en los evangelios donde los apóstoles dicen, Jesús, explíqueme porque no entendí ni jota lo que usted dijo. Y Jesús dice, exactamente para eso hablo yo en parábolas. Para los que han endurecido su corazón y para los que han cerrado sus ojos, para que ellos no entiendan. Yo les hablo en parábolas para que ustedes no entiendan. Entonces, para comprender el verdadero mensaje de Jesús, uno tiene que ser un verdadero discípulo suyo, porque está hecho para que no entiendan. Entonces, ¿qué era la idea? Jesús le hablaba a las masas y las masas quedaban como babia, pero no entendían nada. Unos se iban para la casa porque no les interesaba el mensaje de Jesús. Les interesaban los milagros, les interesaba que le dieran panes y peces gratis, que hablaba muy lindo, pero no les interesaba el mensaje. No querían tener esa relación con Jesús. Pero había otro grupo que se acercaban con Jesús y, Jesús, explíqueme porque no entendí. Entonces Jesús decía, ok, estos son mis discípulos, estos son los que yo quiero. Entonces Jesús nunca fue de discípulos de masas. Jesús siempre fue del grupito pequeño, de los cercanos, que llegaban donde Jesús y le decía, explíqueme qué es el asunto, ¿verdad? Y cómo es que entiendo. Todavía la palabra de Dios, mucha gente no la quiere entender porque tienen el corazón endurecido, ¿verdad? Exactamente. Dios habla, pero no, si no lo entendemos es porque nos falta, como dice aquí, estar completamente amando a Jesús, a Dios. Por lo tanto, comprometido sí, con Jesús significaría ser un verdadero discípulo suyo y no entenderlo supone que no se está realmente comprometido. ¿Sí? Okay. Mami, si quiere leer Mateo 13 del 10 al 17. Ok, está bien. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, yo les hablo de una forma para que no me entiendan. Para que los que quieran entender, yo les voy a dar el conocimiento. Entonces, entender la palabra de Dios es entender lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos. Y es muy bonito, cuando uno empieza a leer la Biblia con el Espíritu Santo, empieza uno y se le abren los ojos y uno dice, ¿qué es esto tan bonito? He pasado por este versículo miles de veces y hasta ahora entiendo esto que está diciendo para mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a revelarle cosas a uno, ¿verdad? Entonces, las parábolas están en todos los evangelios. El evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene 29 parábolas. El evangelio de Marcos tiene 11 parábolas, que esas 11 parábolas están en Mateo. Y el evangelio de Lucas tiene 31 parábolas. Inclusive hay un libro apócrifo, que es un libro que se escribió en el tiempo que se escribieron los libros de los evangelios, pero no está metido dentro de la Biblia, que es el evangelio de Tomás. Y ese tiene 17 parábolas. Ese evangelio de Tomás lo encontraron hace poquito, en 1950, y es un libro muy interesante porque es como dichos de Jesús.
Jesús dijo tal cosa, Jesús dijo tal otra. Entonces es muy interesante. Y ahí están 17 de esas parábolas. El Evangelio de Juan, acuérdense que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios que hay en la Biblia. El Evangelio de Juan no usa las parábolas porque el Evangelio no está tan centrado en la enseñanza de Jesús, sino más bien en el amor y entender el amor por medio de Jesús. Entonces, él no usa las parábolas. Pero entonces el más completo es el Evangelio de Lucas, porque ahí hay 32 parábolas. Entonces está la parábola del vino nuevo y los odres viejos, la parábola de árboles y sus frutos, y ahí tienen ahí todo el desglose de esas parábolas. Pero lo interesante de aprender las parábolas, por ejemplo, esta parábola del mayordomo astuto, es una parábola dificilísima de entender, que cuando yo le dije, esto no debería estar en la Biblia, está rarísimo. Te las pongo ahí. Doña Roxana, yo no sé si quiere leerla. Ajá. Lucas 16. Ay, no puedo quitar el cuadrito, espérate, dame un segundo. Ya. Okay. Lucas 16, 1, 9. Exacto, sí. Sí, ok. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé. ¿Cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida? Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Les preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cambia los 50 medidas y cámbialo a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, entonces toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Esa parábola es rarísima, porque el hombre rico, es el que representa a Dios. Y el administrador es el que representa lo que deberíamos de hacer todos nosotros. Pero el administrador le robó al hombre rico. Llegó y como sabía que lo iban a despedir, le dijo a los que le debían, voy a bajarles la deuda, entonces me hago amigo de ustedes y entonces cuando ya me despida, ya voy a ir a buscar trabajo a ver si usted me da trabajo porque yo soy buen amigo suyo. Y el hombre rico admiró a este deshonesto. Entonces uno dice, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? La enseñanza no es que debemos de robar, ni que tenemos que ser malos administradores, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, dice todo lo contrario, ¿verdad? Dice, aquí está la lección, use sus recursos mundanos para beneficiar a otros. Seamos astutos. ¿Cómo puede ser posible? Dice, que son más astutos la gente del mundo que la gente espiritual. Tenemos que ser astutos, tenemos que tener una estrategia, tenemos que saber cómo llegarle a la gente. A mí me hacía mucha gracia, por ejemplo, cuando estaba yo en la universidad y tenía que ir caminando y llegaba a una parada y en eso había un predicador ahí en la parada y empezaba a gritar y empezaba a decir y empezaba a hablar y la gente como que no le ponía atención y todo.
y después se subía uno al bus y en el bus se levantaba otra persona y empezaba a predicar. Y había unos que predicaban y decían, es que ustedes van para el infierno. Entonces todo el mundo asustado, nadie le ponía atención. Pero había otro que sabía cómo llevar el mensaje, cómo decir las cosas, y yo decía, qué bonito. Y después al final pasaban el sombrerito y yo decía, este man lo que anda buscando es plata. Claro. Y hubo otro que se levantó en el bus y dijo, miren, es que estoy leyendo aquí en la Biblia y tengo que compartírselo con ustedes. Mire que y empieza a hacer una prédica y bueno, no les quito más tiempo, hasta luego, y se sentó. Y yo, wow, qué corazón más bonito de simplemente quería bendecirnos a nosotros. Y entonces después se le acercaba gente, como decía Jesús, se le acercaba gente y decía, yo quiero conocer un poquito más de ese mensaje, explíquenme un poquito más. Y entonces ya como que les tocaba el tú a tú. Y digo yo, esa persona es astuta, sabe cómo llevar el mensaje, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ser astutos. Si nosotros llegamos con la parábola de juicio, ustedes se van a ir para el infierno, no vamos a ser astutos. No podemos llevar bien el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Vea, la gente del mundo sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo ser un buen vendedor. Ustedes tienen que ser buenos vendedores con mi palabra y saber cómo hacerlo. Entonces, es una parábola rarísima de entender, pero es un solo mensaje. Seamos astutos y usemos las riquezas de este mundo para traer las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que tenemos que entender la Biblia y cómo es que tenemos que entender todo el mensaje de Jesús? ¿Verdad? La Biblia es una ventana que lo que hace es relacionar el mundo con el mundo espiritual. Y entonces las parábolas siempre son, el reino de los cielos es como esto. O sea, esto que está aquí, espiritual, que es algo que ustedes no van a entender, dice Jesús. Es algo que nosotros no podemos entender por nuestra mente finita. Jesús dice, vea, yo tengo que ver cómo hago para que ustedes entiendan el mundo espiritual. Entonces voy a hacer una relación entre algo que ustedes tienen aquí en este mundo y lo relaciono con algo que está en el cielo. Entonces, Mateo 13:24 dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró la buena semilla en su campo. Mateo 13:31 dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Mateo 13:33 dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Mateo 13:45 dice, además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Mateo 13:47 dice, también el reino de los cielos es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Entonces, lo que quiere hacer Jesús es, entiendan ustedes el reino de los cielos. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que entiendan el reino de los cielos. Entonces, la Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Hay algo que está ahí, el que está en la Biblia, que está dibujado en la Biblia, y yo tengo que tener la posibilidad de ver lo que está ahí y volver a ver mi realidad y, uy, esto no se parece a esto. ¿Cómo hago para que esta realidad empiece a parecerse a lo que tenemos aquí? Entonces, uno busca astutamente cómo hacer para que mi casa se parezca al reino de los cielos, para que mi familia se parezca al reino de los cielos, para que mi lugar de trabajo se parezca al reino de los cielos, para que mis hijos se parezcan a los del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que Jesús nos pide. Cuando en el Padre Nuestro dice, venga tu reino aquí en la tierra, quiere decir, o sea, traigamos el reino de los cielos, que este mundo empiece a parecerse al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 2 Timoteo 13, 14 al 17, que lo estuvimos leyendo, mami, si quiere leer. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar en la justicia, a fin de que el siervo de Dios está eternamente capacitado para toda buena obra. Acuérdense que Pablo es el que escribe la carta a Timoteo. Timoteo está en Éfeso y estaba tratando de administrar la iglesia que estaba ahí en Éfeso. Y Pablo dice, vea, usted tranquilo, usted sabe la palabra de Dios y lo que usted tiene que hacer es continuar con la palabra de Dios. Y hace una descripción de lo que es la palabra de Dios importante. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es muy importante para hacer un estudio correcto de la Biblia. La Biblia fue escrita, Dios la inspiró, pero el puño y letra fueron hombres y mujeres que escribieron la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, siempre hay un autor que escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y parte de Deuteronomio, lo escribió Moisés y se sabe que lo escribió él. Por ejemplo, es muy claro quién escribió el Evangelio de Juan, quién escribió el libro de Reyes, quién escribió el libro de Ruth. Todos tienen bien claro quién lo escribió, porque Dios inspiró a alguien para que esa persona lo escriba. Entonces, la cultura de esa persona está intrínsecamente metida en la palabra de Dios. Entonces, por eso uno no puede olvidar el contexto histórico, geográfico, literario de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios significa lo que esa persona entendió cuando fue inspirada por Dios. Entonces, no podemos desligar la palabra de Dios con el que la escribió. Y tenemos que siempre entender cuál era la cosmología, qué era lo que esa persona pensaba, qué era la cultura de esa persona para entender la palabra de Dios. Para ponérselo un ejemplo bien claro, y ese ejemplo me lo puso a mí el profesor de teología con el que yo estudié. ¿Ya? Profesor de teología que yo estudié, Mauricio, se llama, bueno, Mauricio Chávez. Él nos decía, vean, para que entendamos, la palabra mae para nosotros aquí en Costa Rica significa amigo cercano. Hace 50 años esa palabra significaba tonto, una persona maje, una persona tonta. Si hace 50 años alguien escribiera algo inspirado por Dios y que le dijera, en la reunión había muchos majes, y yo leo 50 años después esa oración, yo digo, en la reunión había muchos majes, ok, en la reunión había muchos amigos. No, hace 50 años lo que quería decir era, en la reunión había muchos tontos. Entonces, si yo no hago esa relación histórica, estoy malinterpretando lo que quiso decir la palabra. ¿Verdad? La palabra Dios no usa majes, pero es como para entender cómo una palabra significa hace 50 años una cosa y ahora otra cosa. Y cómo el mensaje puede distorsionarse. Entonces, por ejemplo, cuando usted cuando usted lee 2 Timoteo, usted tiene que decir, ok, ¿Nuevo Testamento o Viejo Testamento? Ok, Nuevo Testamento. ¿Quién fue Timoteo? Ok, Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo está hablando sobre una iglesia que tenía ciertos problemas. Timoteo escribió una carta, se la manda a Pablo, Pablo lee la carta, se cree que Pablo en este momento estaba cuando escribe Timoteo estaba en la cárcel, cuando escribe la 2 Timoteo estaba en la cárcel, y le responde la carta de Timoteo, se la responde. Nosotros tenemos, a nuestro tiempo llega las respuestas, pero no llegaron las preguntas. No sabemos qué fue lo que Timoteo le preguntó a Pablo, si no tenemos nada más las respuestas de Pablo. Entonces, por ejemplo, la palabra Timoteo, 2 Timoteo decía, las mujeres no pueden levantarse a predicar. Entonces la gente ha agarrado eso y al día de hoy hay iglesias que dicen, las mujeres no pueden predicar porque Timoteo decía que no. Entonces uno dice, ¿qué Biblia más machista? Pero no, la Biblia no es machista, Dios no es machista. Lo que pasa es que habían unas mujeres. La interpretación. ¿Cómo, perdón? La interpretación es. Sí, resulta que en Éfeso habían unas mujeres que tenían mucha plata y se habían acostumbrado a pagar
y ya tenían estatus. Y entonces habían mujeres que pagaban y entonces como ya pagaban, entonces tranquilo, usted puede ser líder, usted puede hablar en público, usted puede dar el mensaje y no sabían nada del mensaje de Jesús. Entonces Pablo dice, esas mujeres no deben de predicar. Esas mujeres tienen que usted que agarrarlas, educarlas, enseñarles, decirle qué es el asunto con la palabra de Dios y ya después de que ellos hacen eso, ya pueden predicar. Pero entonces la gente agarró eso y dijeron, todas las mujeres tienen que estar bajo la cobertura de un hombre y aprender. Sacaron de contexto totalmente lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos Timoteo, cuando estuvimos estudiando Timoteo, porque podemos encontrar, y siempre es un grupo de mujeres que una y otra vez empieza a hablar Pablo con respecto a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo sobre lo que Timoteo estaba hablando, ¿verdad? Y estaba diciendo de la cultura que hay ahí en Timoteo. Igual, por ejemplo, que las mujeres no pueden usar pantalones, que las personas no pueden tatuarse, que un montón de enseñanzas que los han sacado de contexto y han hecho doctrina con respecto a eso, ¿verdad? Y que está fatal, porque se les olvida que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir. ¿Okay? Pero entonces, ese concepto de Biblia como ventana es lo que Jesús vino a hacer durante 3 años, enseñarnos cómo es el reino de los cielos y cómo es que nosotros tenemos que hacer para que esta tierra se empiece a parecer al reino de los cielos. ¿Okay? Vamos a ver, ¿quién era Saulo? ¿Quién era Timoteo? ¿Y qué era Éfeso? ¿Okay? Saulo... Timoteo, perdón, sale en esto, es como un amigo de Pablo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a hablar primero sobre Saulo y cómo es que surge ahí Saulo. Saulo él era un erudito de la palabra. Él conocía montones la Torá, que es la ley judía. Él sabía montones de la Torá. Cuando se empiezan a levantar los cristianos, ya Jesús había muerto, y empiezan los cristianos a predicar, Saulo se enojaba montones porque decía, estos están diciendo un montón de mentiras y están confundiendo a la gente, merecen la muerte. Y entonces él empieza a matar cristianos. De hecho, el primer mártir, que se llama San Esteban, el primer mártir se dice que Saulo estaba ahí. No se dice que le tiró piedras, pero Saulo estaba ahí el día de la muerte de San Esteban. Y Saulo le dice al Sanedrín, le dice, yo quiero ir a Damasco a matar cristianos. Entonces le dijeron, ok, está bien, vaya con esta carta y vaya a matar cristianos. Cuando va camino para Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué usted me persigue? ¿Por qué es que usted le da aguijón, le da al aguijón con los puños? Eso es lo que Jesús le dice. Usted está peleándose conmigo cada vez que trata de matar cristianos. Entonces, Saulo queda ciego. Después llega un cristiano, ora por él, se le caen las vendas de los ojos y es muy emotivo eso. Y entonces Saulo entiende que los cristianos son seguidores de Cristo y que Cristo es Dios y empieza a entender todo eso. Entonces, después de ese tiempo, él empieza y se empieza a reunir con los apóstoles. Pero imagínese la mamá de Esteban que esté sentado a la par del que lo mató. Entonces, Saulo nunca tuvo buen ambiente entre los apóstoles. De hecho, se deja entrever que Pedro y Pablo como que no se llevaban muy bien. Pedro era súper judío y él se queda en Roma y Saulo, que después se cambia el nombre a Paulo, dice, no, yo mejor aquí voy a ir a evangelizar gente que no es judía, porque todos los judíos que eran cristianos no se soportaban a Pablo. Tras de eso, Pablo siempre debe haber sido un personaje como muy necio, ¿verdad? Y como que muy insistente y entonces Pablo agarra y empieza a evangelizar a todos los que no son judíos. Entonces, por eso es que se dice que es el apóstol de los gentiles, porque no evangeliza a los que no son judíos.
Mami, si quiere leer Hechos 9, 26 al 30. Hechos, pero no lo Ujú. tengo. Aquí está, ahí está. ¿A dónde? Aquí estaban. Ujú. Saulo era un perseguido. Espera. No, no, abajo, dice Hechos 9, 26 al 30. Hechos 9:1-9. Luego de este Mm. encuentro, No, no, no. Es que eso es como un enunciado. Abajo hay como una negrita. no lo tengo, yo no sé qué me pasó. Espérate para ver. Ah, bueno, Sí, ahí ya. estaba, Perdón, ahí es que estaba. lo tenía ya mal. Bueno, ya. Ok. Hechos 9:26-30. Exacto. Ujú. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo de él. Todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos, les hablaba griego, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y allí lo mandaron a Tarso. Entonces, Saulo, ¿Cuáles como hermanos? Perdón. los Los hermanos. judíos, los ¿Ah? cristianos, Los cristianos. Ajá. que estaba Pedro y que estaban los demás apóstoles ahí en Jerusalén. Uh-huh. Entonces, como que los otros cristianos como que no se llevaban muy bien porque él había matado a muchos de sus amigos, de sus hijos, ¿verdad? A Pedro le costó mucho, ¿verdad? Quererlo. Sí, porque fueron perseguidos por Pablo y nunca le perdonaron eso. De hecho, hay un pasaje que es muy, muy fuerte donde dice que Pablo tenía un aguijón y que le había pedido al Señor varias veces que le quitara ese aguijón y que el Señor no había querido quitar ese aguijón. Muchos teólogos piensan que ese aguijón es ese roces que tenía con los demás cristianos por lo que él había sido y que los demás cristianos no lo habían perdonado a él y él sabía que Dios lo había perdonado a él el haber matado a tantos cristianos antes de convertirse, ¿verdad? Pero se lo pasaban cobrando a Pablo, ¿ok? Entonces, Saulo se va para Tarso y con Bernabé y empieza a crecer en el evangelio y después Timoteo es el discípulo de Pablo. O sea, es un chiquillo que él conocía a la familia y entonces se lo asignan a Pablo y Pablo hace varios viajes, hace 3 viajes y se lleva a Timoteo. Primero como un chiquillo y empieza a acompañarlo en todos los viajes, ¿verdad? Él se va a Corinto, a Éfeso, a Pafos, a Listra y a Antioquía y en cada uno de esos lugares empieza a formar iglesias. Luego estas iglesias crecieron, empezaron a tener problemas de doctrina porque no tenían la Biblia como tal, sino tenían las enseñanzas de Pablo. Y entonces, por ejemplo, el dirigente de la iglesia de Corinto mandaba a Pablo unas cartas diciéndole, mire, tengo este y este y este problema. Entonces Pablo escribe la carta a los corintios donde les dice, ustedes tienen este problema de las iglesias, y entonces esas las que tenemos nosotros. Las cartas que Pablo les escribe a las iglesias en Corintios, en Efesios. Entonces tenemos, por ejemplo, las cartas de San Pablo a los Corintios, cartas de Pablo a los Efesios, carta de Pablo a los Romanos, carta de Pablo a los... Entonces ahí tenemos donde Pablo estaba armando iglesias. La carta de los Romanos a los Efesios es una carta que le escribe Pablo a Timoteo. La carta que le escribe Pablo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, no son escritas por Timoteo, son escritas por Pablo a Timoteo y Timoteo estaba en Éfeso, ¿verdad? Y ahí era cuando Timoteo ya estaba
Pablo estaba en la cárcel, ya lo habían agarrado preso, ya Pablo era viejito, ¿verdad? En la segunda carta, Pablo dice, yo estoy viejo, yo ya no puedo hacer eso, y manda a Timoteo a administrar esa iglesia. Y Timoteo dice, tengo ese montón de problemas, y entonces Pablo le contesta a Timoteo. Parece que hay 3 cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Tenemos la primera y tenemos la tercera. La segunda no quedó registrada. Entonces no sabemos qué fue lo que estaba diciendo ahí. Pero son cartas muy doctrinales. Timoteo dice, mire, tengo este problema de doctrina. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, tengo este problema de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Qué significa la obra de Cristo en la cruz? ¿Cómo interpreto? Y entonces Pablo le dice, ok, eso se interpreta así, 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 que es muy diferente a leer un evangelio, por ejemplo, porque los evangelios son la historia de cómo Jesús caminaba y las enseñanzas de Jesús. Las cartas, las epístolas que se llaman, que son todas las cartas de Pablo a los Efesios, a los Corintios, son más doctrinales, o sea, cómo administrar la iglesia, qué es lo que se cree y cómo es que nosotros creemos lo que creemos, ¿verdad? Aquí está un poco 3 mapas de por dónde hace Pablo los viajes. Esta isla que se ve aquí es la isla de Chipre y esta zona que está acá es todo lo que es Jerusalén y por acá está ya inclusive Italia, Roma y todas esas partes. Entonces, el primer viaje de Pablo sale de Antioquía, va a Patmos y da como una vuelta por acá y después se devuelve a Antioquia. Y en la otra igual sale de Jerusalén, que está por acá, y esta inclusive va hasta Macedonia y hasta Nápoles y toda esa parte de acá. Y después el tercer viaje, que es el más largo, sí llega hasta Roma y hace todos los viajes ahí en Roma. Entonces, muy interesante como Pablo empieza a dirigir todas las iglesias y empieza a realmente a extender el evangelio, ¿verdad? Y como extiende el evangelio, empieza a mezclarse mucho con otras culturas y entonces Pablo tiene que ser muy claro y decir, mire, esto que está aquí es lo que nosotros creemos, eso no, eso es de otro lado, esto es de otro lado. Y entonces, porque mucha gente tratando de entender el mensaje de Jesús, se mezcla y se pierde. Entonces Pablo como que de alguna manera como que mantiene el mensaje como una sola cosa y es el mensaje que nos llega a nosotros después. ¿Verdad? Es interesantísimo lo que pasa. Sí. Lo que pasa con la iglesia después de todo, de lo que vemos en la Biblia y cómo empezó a formarse. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, Pablo de Tarso, que así es como se llama, él era de Tarso y se cambió el nombre a Pablo, estuvo 3 años en Éfeso a partir del año 54 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, Éfeso era una ciudad donde había una comunidad judía muy grande que tenía una sinagoga. Y después Éfeso la pierde Roma y empieza a meterse mucho muchas otras culturas ahí en Éfeso y se cree que la epístola o la carta que escribió Pablo a los filipenses y también a los efesios fue cuando Pablo estaba ya en la cárcel, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que Pablo dice, aquí estoy preso en Cristo, estoy pasándola mal, pero yo sé que Dios está conmigo. Entonces, toda esa parte, entendemos que Pablo está en un momento difícil, pero él no se olvida de mandarle sus mensajes a Timoteo. Y es muy bonito porque al final de la primera carta de Timoteo, yo no sé si recuerdan, que decía, y dígale a Susana que dejé mi suéter ahí, por favor, tráigamelo de vuelta. Y entonces uno dice, pero ¿por qué eso está en la Biblia? O sea, ¿qué mensaje tan banal está en la Biblia, verdad? Y habla mucho de quién es Pablo y cuál es la cercanía que tenemos y cómo podemos entender una enseñanza en una parte así tan extraña, ¿verdad? Juan, que es el otro apóstol, Juan es el único apóstol que estuvo junto con María cuando Jesús está siendo crucificado. El más jovencito es Juan. Es el apóstol amado. Juan se va para Éfeso por ahí por el año 62 y cuando lo persiguen,
a Juan ahí en Éfeso y Juan lo mandan a la isla de Patmos, que es una isla, aquí la vemos, la isla de Patmos es esta isla que está aquí. Resulta que Patmos es como una cárcel que estaba cerca de Éfeso. Entonces lo mandan a Patmos y lo destierran de ahí. Y entonces, cuando está ahí en la isla de Patmos, que había mucho sol y que él se duerme y recibe toda la visión de lo que se ve en Apocalipsis. Que Apocalipsis es un libro complicado de leer porque es un montón de visiones, un montón de cosas que tienen muchas enseñanzas y muchos signos que son difíciles de entender. En Apocalipsis hay 12 cartas que Jesús le escribe a 12 iglesias y una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, que era donde Pablo iba. Y es muy bonita esa carta que le escribe que Jesús le escribe en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, porque le dice, yo sé que usted está haciendo bien las cosas, yo sé que ustedes buscan y es un lugar difícil para estar, pero no se olviden del mensaje correcto, no se olviden de lo que yo vine a hacer aquí. Entonces es muy interesante esa parte histórica que podemos ver ahí en esas 12 cartas, que esas 12 cartas, esas 12 iglesias podemos traerlas a tiempo presente y muchos teólogos han dicho que esta carta a Efesos es al Vaticano, por ejemplo, y esta otra carta es a la iglesia tal, y entonces como que se ha ido interpretando qué significa esas cartas ahora, ¿verdad? Lo que está descrito ahí en Apocalipsis. Decir que Dios, Jesús le dijo, usted está haciendo las cosas bien. Exactamente, en Apocalipsis, hay una parte de Apocalipsis que están las 12 cartas de Jesús. Entonces, la carta a la isla de Éfeso, la carta a la iglesia de Olimpia y un montón de cartas que él escribe. Esas cartas... Pero ya Jesús no estaba, ya cuando Pablo ya Jesús no estaba. Sí, no, parece que Juan estaba como entre medio dormido y despierto y se le aparece Jesús y le da un mensaje de los finales del tiempo, de la segunda venida, del juicio final, del anticristo, todas esas historias están ahí en Apocalipsis. Y le da esos mensajes a esas diferentes iglesias. ¿Okay? Qué bueno. Ok. Es muy interesante toda esta idea de la iglesia porque podemos ver 3 iglesias. Y aquí el Señor me lo puso así. Tenemos 3 iglesias y no son iglesias como lo podemos ver ahora. Tenemos 3 iglesias que tenemos que entender qué es el significado de esas 3 iglesias. Okay. La primera iglesia, la iglesia primitiva, es la iglesia de los apóstoles, la que vemos ahí en Hechos. Esa iglesia estuvo marcada por la persecución estatal. Desde el puro inicio fue perseguida, ¿verdad? Durante los primeros 250 años de la iglesia, estuvo siendo perseguida y escondida. Resulta que Nerón quema Roma por ahí del año 65 y porque resulta que Nerón no le gustaba Roma y entonces quería como rediseñarla y como no lo dejaban rediseñarla, entonces le prendió fuego y la quemó toda. Entonces los detractores de Nerón dijeron, qué barbaridad, ¿por qué quemó Roma? Ahora ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, no fui yo, fueron los cristianos. Entonces toda Roma se enoja con los cristianos y empiezan ahí sí, ya no solo los judíos que perseguían a los apóstoles, sino ya todo Roma empiezan a crucificarlos, empiezan a quemarlos vivos, empiezan a hacer un montón de cuestiones para matar a los cristianos porque había un conflicto directo y total con Roma. Entonces, la iglesia primitiva se escondía y las reuniones de la iglesia eran en lugares escondidos, Entonces, por ejemplo, se escondían y se decían, ok, veámonos en la tumba de San Esteban. Y entonces todos se iban al cementerio y alrededor de la tumba de San Esteban, que es como una caja, ahí hacían la Santa Cena, ¿verdad? Entonces se reunían, hablaban de la Biblia, hablaban de Jesús
compartían el pan, el vino, encima de la tumba. La Iglesia Católica, muchos años después, ¿verdad? Cuando ya empieza a desarrollarse, mantiene esos principios de la Iglesia primitiva. Entonces, no sé si todos saben, en la mesa principal de cada iglesia, en el centro hay una cajita con una reliquia, se llama, que es los huesos de algún santo. Entonces, la iglesia, que van a hacer una iglesia, vamos a hacerle esta iglesia y el santuario se lo vamos a dedicar a San Esteban. Entonces, en Roma mandan una cajita que son los huesos de San Esteban. La iglesia, ¿cuál es? La iglesia de Guadalupe, creo que es, tiene los huesos de San Esteban. O sea, y uno dice, ¿cuál es San Esteban? El de la Biblia, o sea, el de los primeros tiempos. El que mandaron a matar, a pedrar. Exactamente. Y entonces mandan esa cajita y es muy bonito porque recuerda esa persecución que hubo para esta iglesia primitiva. Resulta que durante 250 años esa iglesia estuvo perseguida y siempre estuvo perseguida. Después, el emperador romano de ese momento hace el edicto de la tolerancia en el año 313 y de alguna manera pone a Roma como tolerante a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, y la iglesia empieza a ser como años después la religión oficial del reino del imperio romano. Se dice que el imperio romano es destruido en el año 300. ¿Por qué? Porque la iglesia se metió dentro de la cultura y ya quitó todo el concepto de emperadores, sino que empezó ya una parte, ya un concepto más de relación con Dios, los obispos, el papa y todo ese tipo de cosas, ya empieza en el año 300, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva es importante porque ahí podemos sacar lo más profundo de la iglesia, cuál es la enseñanza más básica de la iglesia, qué es las primeras enseñanzas de la iglesia como institución, ¿verdad? Ahí siempre, en todo momento, tenemos que volver y ver esa iglesia primitiva y cómo era que se reunía, qué era lo que hacía, cómo es que trabajaba. Que eran bien perseguidos y sin embargo la fe los hizo héroes, ¿verdad? Valientes, que hasta que los podían matar. Ese tiempo primitivo era en la época de Nerón. Bueno, empieza con Nerón, que es en el año 65, pero empieza con, casi que con cuando Jesús sube al cielo, empieza la iglesia primitiva y se calcula más o menos 250 años, que es lo que podemos encontrar como la iglesia primitiva. Una iglesia perseguida, una iglesia donde las personas era por pasión que querían ser cristianos, porque no era nada fácil ser cristiano en ese momento, ¿verdad? Casi que significaba que usted en algún momento lo iban a descubrir y lo iban a matar. Pero entonces ahora, cuando en tiempos actuales, cuando hay otra cultura, cuando hay otras herramientas, cuando hay otra tecnología, siempre tenemos que volver a la iglesia primitiva y decir, ok, ¿qué es accesorio de la iglesia y qué es medular en la iglesia? ¿Dónde yo encuentro lo más profundo que esto no puede cambiar? Aunque todo esto sí puede cambiar. Por ejemplo, cuando nos mandaron a todos para la casa y empezamos a ver la iglesia desde una computadora, desde la tecnología, y era la única manera que podíamos congregarnos porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, ¿qué de eso puede continuar? Porque era accesorio ir a un templo y ahora ya no puedo, pero igual iba yo y me conectaba, iba a misa, exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué de la iglesia primitiva me mantengo yo? Yo voy a una congregación y en esa congregación hay un montón de gente. ¿Esa es la iglesia? ¿O es ese grupo pequeñito que tengo yo donde yo me relaciono, donde yo sé cuáles son los nombres, que es muy parecido a esa iglesia que se juntaba alrededor de una tumba a comentar, a hablar y a decir qué es lo que Dios quiere comentarnos a nosotros? Entonces, qué interesante, sí, qué interesante, perdón, Esteban. Entre esos 250 años, ¿verdad? Que la iglesia primitiva, todo lo que tiene que verse desarrollado, quiénes estaban como arriba, cómo hacían para que se mantuviera, ¿verdad?
Sí, empiezan Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, habla mucho de la estructura de la iglesia y que van a haber obispos y que van a haber Ya fieles y que van a haber... Pablo eh, ya no em- tenía, aunque él no ya lo vio, empieza a tener cierta jerarquía. Mucha visiones. gente, mucha gente creía que los apóstoles no se iban a morir. Y entonces, o sea, físicamente no iban a morir. Entonces ponían, por ejemplo, en Hechos se ve muy bonito, donde tienen que reemplazar a Judas porque Judas se murió, ¿verdad? El que lo traicionó, como se ahorcó y se murió. Y fue cuando Entonces, llegó Bernabé, no. no, Bernabé no. Ah, Meten a otra persona porque decían, esta estructura de los 12 tiene que mantenerse. Y bueno, Ujú. esos 12 se fueron yendo para diferentes lugares y a final de cuentas no se mantuvo como tal la iglesia, ¿verdad? Entonces, en esos primeros 250 años podemos hablar de lo que es la iglesia primitiva. Y es importante estudiarla y entenderla para entender que con respecto a lo que pasa el tiempo y la cultura va cambiando, hay cosas que son medulares y que esas no deben de cambiar. Por ejemplo, la Santa Cena, la Eucaristía, por ejemplo, es algo que Jesús instituyó, que en la iglesia primitiva era como el punto importante y no importa la tecnología, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa, no. Eso, la Santa Cena, la Eucaristía, es algo que siempre tiene que mantenerse en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios nos puso. El leer la Biblia, el leer la Biblia es algo que estaba en esa iglesia primitiva y es algo que no puede cambiar. No podemos dejar de leer la Biblia, no podemos dejar de hablar de Dios, no podemos y ni dejar... cambiarle ninguna palabra, ¿verdad? La Biblia tiene que Exactamente, ser. así Ujú, como, así como está. Okay, entonces ujú. eso es la iglesia primitiva. Cuando la iglesia empieza su proceso de expansión y empieza a llegar a varias culturas, a varias tradiciones, ya no solo está ahí en Roma, sino Pablo se encargó de llevarlo hasta Europa, llega hasta España, llega hasta América y empieza a expandirse de una manera impresionante. Obviamente el Espíritu Santo empieza a guiar todo esto y empezamos a ver varias culturas y varias tradiciones. La iglesia en un principio empezó a pensar que toda tenía que ser igual. Y eso fue un error, porque si recordamos la enseñanza de las 12 tribus de Israel, nunca fue el plan de Dios que fuéramos una sola cosa, toda como clonada. Recuerden que las 12 tribus de Israel nos invita a pensar en que tenemos una gran sombrilla, que es el pueblo de Israel, y en esa gran sombrilla hay 12 naciones diferentes, con cultura diferente, con manera de hacer las cosas diferentes, inclusive con algún tipo de cambio en el idioma. Ese siempre ha sido el Sí. plan de Dios. Y hubo un momento la iglesia creyó que toda tenía que ser igual, y no. A algunos les encanta cantar más, otros les gusta más leer la palabra, otros prefieren hacer las cosas más bulliciosas, otros lo hacen más quietito, pero todas sigue siendo esa misma sombrilla de cristianos. En el 7 de marzo de 1965, la Iglesia Católica empezó a decir, no, demos la misa en diferentes idiomas. Y fue la primera vez que se dio la misa ya no Que en solo el latín, latín se daba antes. ya no en latín, que el latín era como, ok, todos tenemos que ser cortados con la misma tijera, y nunca Ay, fue el plan sí. de Dios. Entonces ahora la iglesia en portugués, la iglesia en chino. Dicen que las iglesias en China es impresionante el fervor que hay. Las iglesias son iglesias de 20,000 personas y todos los días crecen y crecen y crecen. Y en Qué chino, y lindo. como hacen las cosas los chinos. Igual en Estados Unidos, mami que ha ido a misa ahí en Atlanta, que tiene mucho que ver con la cultura de la gente también. Y ese es el plan de Dios. En 1529 es cuando se da la ruptura entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Resulta que en 1300 más o menos se levantó un sacerdote que se llama San Francisco, y San Francisco empieza y dice, vieras que yo no estoy muy de acuerdo con esta estructura, y le dice al Papa, yo creo más bien esto, y hay como cierta eh, choque entre el Papa y San Francisco. Ese Papa tuvo la visión y dijo, ok, aunque San Francisco está casi en el borde
voy a dejarlo metido dentro de la estructura católica. Y entonces lo mantuvo dentro de la estructura católica. Pero si usted ve San Francisco, está en contra de la riqueza del Vaticano, está en contra de mucha doctrina del Vaticano. Sí, cuando el Papa iba todo como un mendigo y ve ahí esos que estaban acompañándolo con esos lujos, él no estaba de acuerdo y ahí les puso en cintura a San Francisco. Exactamente, pero el Vaticano tenía la opción de decirle a San Francisco, usted no tiene nada que ver con nosotros, y expulsarlo de la iglesia. Pero ese Papa tuvo la visión y dijo, déjemelo aquí metido. Y la historia de San Francisco a mí me encanta. Nosotros la hemos estudiado mucho. Hace un tiempo nosotros diseñamos un convento a San Francisco, allá en Barrio San José de Alajuela, y estudiar la orden de San Francisco es lindísimo, y todo lo que él piensa, y bueno, un montón de cosas. En 1525 pasó algo parecido. Resulta que hubo un sacerdote alemán que dijo, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Y me parece que las cosas deberíamos hacerlo diferente. Pero ese papa que estaba ahí dijo, no, ustedes no son católicos. Y entonces los apartó. Y entonces Martín Lutero... sacerdote, no sabe el nombre. Martín Lutero. Martín Lutero, en 1525. 29. Martín Lutero agarra... no, pero dijiste que 1525 después. No, 1529. Ajá. En 1529, Martín Lutero agarra, y hay otra tecnología que es la imprenta. Y entonces agarran todas las enseñanzas y empiezan a imprimir un montón en masa, y la doctrina de Martín Lutero se expande por toda Alemania. Y al Papa no le gustó para nada. Y entonces dijo, la protestante. Ustedes no son católicos, ustedes no están dentro de mi iglesia. Y entonces es la iglesia protestante, ¿por qué? Porque protesta en contra del cristianismo. Simplemente era una forma diferente de hacer las cosas, simplemente era una manera de entender las enseñanzas de otra forma. Y es donde empieza esa ruptura. Pero todas esas formas de hacer las cosas es lo que podemos relacionar como la iglesia local. ¿Qué es? La iglesia local es donde yo como persona me siento contento, me siento identificado. Y la iglesia local tiene características muy específicas. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo, tiene que ver donde yo me siento bien, donde tengo un grupo de amigos, donde tengo una enseñanza que va conmigo, una manera de hacer las cosas que va conmigo. A mí no me gusta que me peguen gritos, entonces voy a esta iglesia. Hay la iglesia a la par, ahí sí se levanta, alabado sea el Señor y dice, santo Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? O un sacerdote que predica de una manera muy, muy bonita en la iglesia de Guadalupe, por ejemplo. Y entonces esa es lo que llamamos la iglesia local. Y es importante esa iglesia local porque esa iglesia tiene que ver con las personas, pero también tiene su estructura que nos ayuda a nosotros a empezar a trabajar dentro de esa iglesia. Entonces podemos hablar de varias instituciones o varios centros de pensamiento o varias organizaciones con estructuras jerárquicas diferentes. Esa es otra iglesia, pero muchas veces la gente dice, es que la iglesia de Cristo, esa no es la iglesia de Cristo, esa es una organización. Y esta organización tiene sus líderes, tiene la jerarquía, tiene sus estratos y tiene su manera de relacionarse. Pero esa no quiere decir que solo hay una iglesia, aunque la palabra de Dios habla que hay una iglesia, pero es ese concepto. Tenemos una gran sombrilla y una manera diferente de hacer las cosas. Tenemos idiomas diferentes, tenemos culturas diferentes. Inclusive dentro de la misma iglesia católica hay que los pentecostales, que los dominicos, que los franciscanos, que un montón de maneras de hacer diferentes las cosas. Y no podemos decir que son diferentes iglesias católicas. No, es una sola iglesia católica. También está la protestante, y en la protestante también hay otro montón de, que los metodistas, que los ortodoxos, que los pentecostales, todo dentro de, somos de los mismos, somos cristianos. A mí me gusta mucho la palabra cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? O sea, que Cristo es el centro de nosotros. Y aunque hayan diferentes ritos o diferentes maneras de hacer las cosas, siempre lo que buscamos es a Cristo.
No importa Exacto. las demás cosas y las accesorias. No importa lo que está en mi cultura y que no está en el del otro. No quiere decir que la mía está bien y la otra está mal, siempre y cuando seamos cristocéntricas. Hay otras iglesias que no son cristocéntricas. Esas no podemos meterlas dentro de esta sombrilla, ¿verdad? Hay otras iglesias de Sí. otro tipo de denominaciones. Pero no es esta iglesia que estamos hablando, que es la iglesia local, que tiene que ver más con mi parroquia, tiene que ver más con mi lugar de donde yo me acomodo y donde yo estoy. Que en este momento, esa iglesia local puede ser una iglesia por internet. Yo tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos y se congregan en una iglesia aquí de Costa Rica, pero ven las prédicas por internet, atienden a estudios bíblicos por internet y tienen relación con la gente por internet. Tenemos gente que también está en China y va a una iglesia en Estados Unidos. Mucha gente sigue a algunos predicadores y algunas conferencistas que están en otros lugares y esa es su iglesia local. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tiene que ver con mi cultura y dónde está el punto donde, ok, no debo dejar de ir a misa, pero si voy a misa en una pantalla, ¿estoy yendo a misa? Sí, se está yendo a misa. ¿O tengo que ser físicamente ir a misa? No, ahora la tecnología nos permite otro tipo de cosas, pero sigue siendo él no deje de ir a misa, que la palabra de Dios dice, Pero no dejen de que yo lo congregarse. veo así, yo lo veo así también. Bueno, el que está en Estados Unidos quiere ir a China, pero yo siento que irme a congregar es desacomodarme, o sea, no estar tan cómodo, que yo puedo estar hasta en pijama. O sea, yo siento como que es un sacrificio que yo hago, ir allá, bañarme, salir e ir a la iglesia. O sea, siento que es un deber, pero yo lo veo así. Pero tiene mucho que ver con su cultura. Ajá. Por ejemplo, si alguien está enfermo y está en el hospital Así, y pasa una gran claro. temporada en el hospital, entonces no se está congregando, porque No, sí, claro, ahí sí. Ajá. entonces sí puede hacerlo. Pero igual otra persona que diga, yo me siento mejor viéndolo en una pantalla. Yo sí creo que si usted se congrega en una pantalla, esté en eso. No es que yo tengo la pantalla y estoy cocinando y estoy lavando Eso trastes, sí, porque sí. en realidad no está poniendo atención. Sí, Igual, eso era lo que iba a decir yo también, sí. igual Sí. si hay que arrodillarse, se arrodilla, si hay que levantarse, se levanta, si hay que cantar un salmo, lo canta, si hay que leer una palabra, pone atención, o sea, que esté Claro. en eso, ¿verdad? Pero la tecnología nos ha permitido en este momento poder congregarse virtualmente. Y durante muchos meses así estuvimos todos, yendo a misa, viéndola por tele o viéndola virtualmente, ¿verdad? Y no quiere decir que no nos estábamos congregando por una cuestión política, ¿verdad? Porque nos mandaron a guardarnos a todos, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito con una mente más abierta, o sea, ¿qué es la iglesia y cómo es que yo me cambio por eso? Y tiene mucho que ver con dónde yo me siento bien. Si usted se siente bien levantándose todos los domingos, bañándose y yéndose para Chonsta, está perfecto. Pero eso no quiere decir que solo los que se bañan y se van para Chonsta están yendo a la iglesia y todos los demás no. Ahí es donde nosotros tenemos que ser más tolerantes y decir, esto me sirve a mí y es lo que me gusta a mí. Pero no quiere decir que tiene que gustarle a todo el mundo. Porque el plan de Dios nunca ha sido que nosotros seamos exactamente iguales todos, que nos guste ir a bañarnos y irnos para Chonsta. Entonces hay que tener una mente más abierta para entender qué es lo que es accesorio y qué es lo que es medular. ¿Okay? Si alguien empieza a predicar que Jesús no es Dios y que hay otros dioses, y entonces uno dice, ok, esa ya no es mi iglesia, ya eso no es la iglesia de la Biblia. Entonces ahí sí es donde tenemos que poner y entonces, que con eso yo no participo, ya no somos de los mismos. Pero si yo predico la Biblia y qué es lo que está en el mensaje ahí, y que Jesús es el centro y Jesús murió por nosotros, que es lo que el credo logró hacer, muy interesante. Estuve viendo un video de cómo la iglesia, después de los 300 años, empezó a moverse y a buscar esa doctrina, y al final, en el año 500, es donde sale el credo, que creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Ese credo sale como
una manera de quitar un montón de falsas doctrinas que habían por ahí y Ujú. hacer la Un doctrina solo Dios, de la creer en un iglesia. solo Dios. Ujú, Entonces, ujú, ok, esto es lo que creemos todos los que estamos en la iglesia cristiana. Ujú, ujú. Entonces, porque por ejemplo había una doctrina de que Dios era solo Dios y nunca fue hombre. Jesús, perdón, era solo Dios y no era hombre. Entonces, que en realidad Jesús no había sido encarnado en María la Virgen y no había nacido. No, Jesús simplemente, ¡pum!, apareció. Había una doctrina que decía eso. Y entonces la gente decía, no, pero la Biblia no dice eso. Pero entonces Jesús es hombre. La doctrina dice Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Esa es la doctrina cristiana. Y eso es lo que ujú, creemos todos, ¿verdad? Mucha ujú. gente dice, ah, no, es que es muy fácil porque Jesús era Dios. No, Jesús también fue hombre. Y como Y hombre fue sufrió, tentado, sufrió. tenía sueño, estaba cansado, estaba muy triste. Jesús lloraba, Jesús se enojaba. O sea, las emociones son parte importante de las cosas que Dios nos puso. No están Ajá, malas las emociones. Entonces, todo sí. eso entendemos con esa doctrina que vemos ahí en todo el Ujú, credo. Por ejemplo, que es una manera muy práctica que la Iglesia Católica entendió para sacar la doctrina y decir, ok, esto es lo que creemos todos. Y de ahí usted pueda hacer las cosas diferentes de acuerdo a su cultura y de acuerdo a lo que usted va creyendo. Y ujú. después tenemos la iglesia, le puse la iglesia de la Biblia, porque en realidad la palabra que más me gusta es la iglesia universal, que es una sola iglesia, que es Ujú. esa gran Sí, sombrilla. ajá. Pero la Iglesia Universal tiene un concepto un poco más político y podría generar cierta roncha. Entonces puse la Iglesia de la Biblia. O sea, ¿cuál es Ajá. la Iglesia que vemos en la Biblia? La Iglesia que vemos en la Biblia tiene algo que ver más con un asunto espiritual que con un asunto organizacional. La organización es esa iglesia local con el sacerdote, los obispos, los diáconos, toda esa estructura es de la iglesia local. Pero la Biblia habla de una iglesia más grande, que es esa gran sombrilla. La describe como la esposa de Cristo. Ajá. La iglesia que todos los cristianos somos partícipes, la esposa de Cristo. Y ya no importa si somos cristianos, si somos protestantes, si somos metodistas, si somos franciscanos, que no importa. Es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo, Jesús la describe como un cuerpo con diferentes características. Unos van a ser manos, otros van a ser pies, otros van a ser ojos, otros van a ser estómago, y Jesús es la cabeza de esa iglesia, Ujú. Exacto. como la esposa de Ujú, Cristo, ¿verdad? ujú, Esa es ujú, la iglesia universal. Y ninguna organización se puede o se debería de decir, yo soy la iglesia universal, ujú, yo soy la ujú. única iglesia, porque no es el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios. Entonces no puede decir la iglesia metodista, yo soy la iglesia verdadera, o la iglesia católica, yo soy la única iglesia. No, la iglesia católica es la iglesia que ha hecho las cosas de acuerdo a lo que esa organización ha querido y se ha modificado y ha cambiado en el tiempo y ha crecido y ha evolucionado y hace una obra impresionante en todos los sentidos, pero es parte de la iglesia local. Y hay encima de esto una estructura que nos organiza a todos, que es esa iglesia universal, que es la que la Biblia habla. Entonces, ¿la iglesia debería estar metida en política? Depende de cuál iglesia está hablando usted. Si usted está hablando de la Ujú. iglesia local, no, la iglesia no debería estar metida en la política. Los sacerdotes no podrían ser diputados. Y de hecho, por ley es ilegal que un sacerdote sea Ilegal. diputado. Por Ujú. ejemplo, en esa investidura de diputado, no puede. Y de hecho, los sacerdotes como tal no tienen cédula. Los sacerdotes tienen cédula porque pertenecen a un país y no dejan de ser ciudadanos y habitantes del mundo, pero en su investidura de diputados no pertenecen a la estructura Pero social, los sacerdotes votan. porque son ciudadanos, no porque Ajá, son sacerdotes. Ajá. ajá, sí, sí, ciudadanos, Entonces, sí, esa es la claro. ruptura, por ejemplo, que ahora está muy de moda hablar sobre el Estado laico. El Estado laico es
las cosas más ilógicas porque nosotros en nuestra constitución tenemos una separación de, poder, de separación de estructuras totalmente diferente. Entonces, la iglesia como estructura es una cosa y la política como estructura es otra cosa. Pero esa iglesia universal es algo diferente. Porque esa iglesia universal es esa gran cobija que nos tiene. Y entonces yo pertenezco a la iglesia universal. Porque yo soy cristiano. Y yo tengo que estar en política. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos? Que la política esté llena de los valores bíblicos que necesita esta sociedad para hacer las cosas como Dios manda. Y entonces, en esa estructura, la Iglesia Universal tiene que estar en todo lado. La Iglesia Universal tiene que estar de acuerdo a esa estructura y permear, influenciar, cambiar esta sociedad para que se parezca a lo que está ahí en la Biblia. Que esa ventana que dijimos antes, que este mundo se parezca a lo que tenemos aquí adentro de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Participando de todas estas estructuras y que se parezcan a la Biblia. Veamos a ver lo que dice Efesios 4 del 11 al 13. Doña Roxana, si quiere leer. Efesios 4, 11, 13 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Cuando ahí en Efesios viene hablando de la obra de Jesús y dice, Jesús constituyó a unos, y son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted, cada uno de nosotros, tiene uno de esos dones ministeriales, por lo menos uno. Algunos van a ser profetas, otros van a ser evangelistas, otros pastores, otros maestros, y se me fue uno, y otros apóstoles. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hemos puesto esas palabras en medio de esa estructura de iglesia local. Y entonces decimos, apóstoles, sí, los apóstoles y los profetas y los obispos y los maestros de la iglesia. Pero aquí Jesús está hablando de esta iglesia universal o esta iglesia de la Biblia. Entonces, y hay varios tests para ver en cuál de esos 5 usted se mete, usted es. Entonces, por ejemplo, yo tengo unción de maestro. ¿Eso qué quiere decir? Donde quiera que yo vaya, yo soy maestro. A mí me encanta. Por eso tengo este estudio bíblico y me encanta estudiar, capacitarme, explicar, contar cosas. Pero esa unción de maestro la tengo siempre. Entonces, por ejemplo, voy a una construcción y yo no puedo decirle al maestro de obras, haga las cosas así porque digo yo que se hace así. No, yo siempre le digo, vea, es que resulta que las cargas y los esfuerzos y el concreto y el acero, y le explico, ¿por qué? Porque no dejo de ser maestro. Entonces, Jesús me constituyó a mi maestro, pero me constituyó a mi maestro ¿para qué? Para que yo edifique el cuerpo de Cristo. O sea, yo en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, estoy edificando el cuerpo de Cristo. Y en mi caso que soy maestro, pero hay otros que son pastores. Y el pastor no quiere decir que está metido dentro de una iglesia. No, ese pastor tiene esa unción de pastor y el pastor, por ejemplo, es una persona que le encanta estar junto con personas, que se preocupa por las personas, que quiere que las personas estén bien. Eso no quiere decir que esté dentro de una iglesia. Puede ser que esté en otro lugar de influencia, pero él no va a dejar de ser nunca pastor. Y ese amor que tiene por las personas, esa relación que tiene con las personas, ¿qué es lo que busca? Edificar el cuerpo de Cristo, porque al final de cuentas la iglesia lo que tiene que ser es un lugar donde nosotros nos capacitamos para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, para llegar y parecernos un poquito a Cristo. Esa es la idea de la iglesia, pero no metida dentro de una organización, no metida dentro de un edificio, dentro de una iglesia o dentro de un templo. No, es en la sociedad completa. Iglesia, yo también entiendo que somos todos. Exactamente.
Esa es la iglesia universal. Pero muchas veces tenemos en la mente que la iglesia es Loreto, por ejemplo, ¿no? O Chonstar. Y esa es la iglesia. Y No, entonces yo tengo que servirle a Dios en esa iglesia, porque solo ahí se sirve a Dios. No, en la oficina, en la familia, en el súper, estoy haciendo iglesia, siempre y cuando yo en mi unción de evangelista, por ejemplo, llevo a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que deberíamos de saber es cuál es nuestra unción, qué es lo que nosotros nos gusta hacer. Y hay varios tests y varias cuestiones para entender cuál es esta unción. Estos se llaman los dones ministeriales. Son los dones son sombreros que me pongo yo y que yo soy eso, y no importa lo que esté haciendo, puede ser que esté dando un estudio bíblico, puede ser que esté orando, o puede ser que esté trabajando, que estoy ejerciendo como arquitecto. Yo no me quito esa unción de maestro. Esos son los dones ministeriales. Esta lista que se ve aquí son los dones ministeriales. Y esa es la obra de la iglesia. La iglesia está hecha, ese concepto, esta iglesia de la Biblia es para que usted, donde quiera que esté llevando a la unificación del cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva no tenía esa estructura, no tenía un lugar de relación. Hacían trabajo. Pablo, por ejemplo, hacía tiendas. Él cosía tiendas de campaña. Y ese trabajo, Pablo siguió haciéndolo toda la vida. Y mientras hacía negocios y vendía y llevaba y predicaba y convertía y hacía un montón de cartas y estaba haciendo iglesia. Pero no era que Pablo dejó su trabajo y se hizo sacerdote, por ejemplo, y empezó a servirle a Dios. Muchas veces la gente dice, uy, es que a mí me encantaría pensionarme para empezar a servirle a Dios. Entonces voy y me meto en una iglesia. No, no solo la iglesia hace la obra de Cristo. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso vamos a verlo un poquito más adelante. Resulta que la sociedad está segmentada en 7 montes de influencia. La iglesia es un monte de influencia, pero la familia es otro monte de influencia, la educación, el gobierno, los medios, el arte y los negocios. Eso es más o menos lo que son los 7 montes de influencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en los medios, que la comunidad LGTB se metió en los medios. Y en cuestión de 5 años, cambió el discurso de la gente y antes lo que la gente veía como malo, ahora lo ve como bueno. ¿Por qué? Porque ellos se metieron ahí y empezaron a sacar películas, a sacar noticias, a sacar cuestiones que antes las veíamos malas y ahora las vemos como buenas. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? Metidos dentro de una iglesia creyendo que solo ahí podemos adorar, que solo ahí podemos estar. Los cristianos deberían estar metidos en los medios y empezar a sacar películas, noticias sobre los cristianos. El gobierno es algo que ha sido tomado por el enemigo desde hace años. Y los cristianos dicen, no, la iglesia tiene que estar separada del gobierno. Y entonces, ¿quién hace las leyes? Los no cristianos. ¿Quién hace las políticas de gobierno? Los no cristianos. Y los cristianos no estamos haciendo esa influencia. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos pide? Ok, ubíquese en uno de esos 7 montes de influencia. Usted pertenece a uno de esos, en el lugar donde usted tiene más relación, donde la gente más lo oye a usted. Puede ser en las artes, puede ser en los negocios, puede ser en el gobierno, en educación, en familia, en la iglesia. Hay gente que su lugar de influencia es la iglesia y está perfecto. Ese es un lugar importante. Lo que se dice, esta teoría de las 7 montes de influencia, es que si usted logra cambiar estos 7 montes de influencia, usted cambia una sociedad. Y eso es lo que Cristo nos pidió, que trajéramos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y que cuando el reino de los cielos venga aquí en la tierra, va a ser, cuando ya todo eso esté restaurado, Cristo va a venir. Eso fue lo que vimos en el estudio pasado. Cristo va a venir cuando todos esos montes de influencia estén restaurados. O sea, necesitamos cristianos en la iglesia, pero también necesitamos cristianos en lugares de influencia de la familia, de la educación, del gobierno, de los medios, de las artes y de los negocios, para hacer un cambio en la sociedad. Entonces, es una responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos. No es que se lo dejamos a los sacerdotes. Ellos son los que están haciendo la obra de Dios.
¿Por qué? Porque están trabajando tiempo completo para eso. No, ese es un monte de influencia. Quedan otros 6 que tienen que ser llenados por personas creyentes, que conozcan los valores cristianos, que conozcan lo que hace Cristo en las vidas de las personas y que influencien para que la familia empiece a parecerse a la familia que dice la Biblia. Que la educación empiece a parecerse a la educación que dice la Biblia, como esa ventana que nosotros vemos y digo, uy, esto no se parece a eso. ¿Cómo hago para que el reino de los cielos, o sea, lo que veo yo en la Biblia, empiece a parecerse a lo que veo yo en la familia, en la educación, en el gobierno, en los medios, en las artes, en los negocios y en la iglesia? Entonces, esos montes de influencia es dónde me ubico yo. Entonces, tenemos 2 listas. ¿Cuál es mi ministerio? O sea, ¿cuál es mi don ministerial? Que pastor, apóstol, pastor, profeta, evangelista. ¿Y cuál es mi monte de influencia? Y cómo yo como profeta voy a entrar al monte de influencia del gobierno, por ejemplo. O no, yo como maestro, ¿cómo voy a entrar a la familia? Yo como evangelista, ¿cómo voy a entrar en los negocios? O sea, ver cómo empezamos nosotros a ver nuestro lugar en la influencia y transformar la sociedad. Aquí como conclusión les dejo Lucas 17, del 7 al 10. Me encanta, entonces voy a leerlo yo. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera que ustedes me obedecen, no deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Y eso es lo que Cristo nos pide ahora. Vean, ustedes no hacen gran cosa cuando hacemos lo que nos toca hacer. No es como, uy, qué bien Esteban que predica lo más bonito en esos estudios bíblicos de los martes. Yo simplemente estoy haciendo lo que me toca hacer. Dios no me va a premiar a mí porque simplemente estoy haciendo lo que me toca hacer. Me castiga si no hago lo que yo tengo que hacer. Pues, me castiga en paréntesis. Porque yo tengo una misión que lo mínimo que puedo hacer es cumplirla. Y si cumplo mi misión, estoy haciendo lo que me toca hacer. Hay otras versiones que dicen siervos inútiles. Somos siervos inútiles que simplemente hacemos lo que nos toca hacer. Y eso es transformar la sociedad. Nosotros como el pueblo de Cristo nos toca transformar la sociedad. En el lugarcito donde nosotros estamos, en el monte de influencia donde nosotros estamos, alrededor de las personas que nosotros tenemos relación, ahí es donde Dios nos puso a nosotros para que cambiemos y transformemos esta sociedad. Eso es lo que tengo yo para ustedes esta semana. ¿Qué les pareció? Mejor. Ay, bueno, mejor se queda uno calladico porque Dios guarde hablar con todo lo que vos has explicado, porque queda uno, no sea bárbaro, qué bárbaro. Sí, Te felicito porque de verdad que cómo va uno aprendiendo, aunque sea poquito a poquito, ¿verdad? Pero es que vos estás, bueno, volando altísimo. Yo me siento muy orgullosa. Bueno, como madre, pero apartando de madre, estoy orgullosa de esta persona que Dios me tiene aquí sirviéndole a Él con tanto amor, ¿verdad? Sí, nos ayude a nosotros a esa semillita, tenerla para poder oír bien la palabra del Señor, escucharla bien cuando nos habla en parábolas y no hacer como esos que están sordos o ciegos, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, mi amor. Que les entre por un lado y se les sale por el otro. Al final de cuentas, hago lo que Dios me mandó a hacer y soy siervo inútil nada más. No, es que, ¿cómo se llama? Uno te escucha y claro, lógico que uno va a aprenderse todo, porque no, jamás, ¿verdad? O sea, tendría uno que estar como muy carajillo como Esteban, como para aprendérselo todo, ¿verdad? Pero son montones de cosas que vos vas aprendiendo, aunque sea poco a poco. Yo tengo aquí un cuaderno a la par y no creas, yo estoy apunte y apunte también, ¿verdad? Así también. Sí, porque solamente así uno repasando y estudiando, pues va aprendiendo, ¿verdad? Más de lo poquito que uno sabe, pues va aprendiendo más. Pero es que
yo me pensaba, es que es tan interesante que alguien que sepa de verdad te explique. Es completamente diferente a estar vos con la Biblia y que la lees y volvés a leer y uno dice, ay Dios mío, pero bueno, sí entendí un poquito. Otro día, sí, yo sé que poco a poco, pero ya una persona que te explica, como vos nos estás explicando, ya después vos coges la Biblia y vos decís, mira, sí, Esteban explicó esto y esto y esto, y entonces ya uno va recordando lo que vos has explicado, porque yo lo vuelvo a leer, si soy sincera, yo vuelvo a leer aquí en esto, vuelvo a escuchar a la grabación para, porque solo así podemos. Sí, Pero la idea es un que don de toda esta enseñanza, tener ciertas cositas que uno dice, ok, es por aquí, y después cuando lee la palabra ya empieza a verla con otros ojos, y cuando va a misa y lee, oye la primera lectura y dice, ay, mira qué bonito, esto tiene que ver con aquello, y empiezan a hacerse unos cambios en el cerebro. Dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces son esos cambiecitos que poquito a poco vamos agarrando y explorando más bien con uno mismo, claro, y con ayuda del Espíritu Santo para que lleguemos a, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y empezar a movernos a hacerla, ¿verdad? Porque yo creo por que supuesto. la vida del cristiano tiene que ser una vida de servicio, y servir a lo que Dios nos mandó a hacer. Y todos tenemos una misión aquí, todos tenemos algo que tenemos que hacer en nuestra vida, y yo creo que es importante ir esclareciendo, ir caminando y moviéndose en eso. Sí, claro, claro que sí. A mí me Ay, encanta, a mí me encanta la historia de un primo mío, de Gerardo Hidalgo. Gerardo es un primo que vive en Estados Unidos, se jaló un tortón, terminó en la cárcel, y estaba a punto de una pena de muerte que iba Un en sobrino Orleans. mío, Sí. allá en Orleans. Ajá. Resulta que le dan una Biblia y él empieza a leerla y empieza a ser transformado, y Dios lo toca, bueno, ahora es un gran predicador y una gran cosa, pero él decía que leía los pasajes de la Biblia y empezó a la mañana, él los leía en la noche y a la mañana siguiente empezó a comentarlos con un montón de gente. Y hizo un estudio bíblico y tenía una semana a conocer a la Biblia. Entonces, lo que leía, lo que aprendía en la noche, lo decía en la mañana. Y a veces nosotros como que esperamos tener mucho conocimiento o tener muchos estudios. No, Gerardo lo prendía en la mañana y lo predicaba en la tarde. Y era así como que venga y entendí esto, vámonos. Obviamente él tenía la unción de maestro igual, ¿verdad? Entonces Dios como que lo usaba en esa parte, pero igual cada uno de nosotros. No esperemos tenerlo todo, saberlo todo, conocerlo todo para empezar a servirle. No, no, aquí alrededor de nosotros. Y lo que dice la Biblia es que no importa, caminen. Si van a jalar una torta, yo les ayudo a enderezar los pasos. Y empiecen a caminar y servirle a Dios. Y Dios hizo una gran obra en él porque salió y él siguió ayudando a los expresidiarios. Él tiene casi que, él se dedica a la construcción y tiene casi que todos los expresidiarios y los negritos lo están trabajando con él. Fíjate qué belleza, ¿verdad? La misión de esa, ¿verdad? Ayudarlos a los necesitados. Sí, claro. Dios claro, es una cosa sí, impresionante. sí. Claro que es una belleza. Imagínate vos que, bueno, lo que Dios tenía para él, ¿verdad? Era así, ¿verdad? Así es. Pero sí. Sí, como cuando yo comencé ahí en Tibás, que nombre, olvídate, cuando entré a liturgia y cuando ya me dijeron, ya es hora para que usted venga a leer, ya yo me puse a llorar y yo no voy a leer, y cómo se ocurre, yo no sé nada. Pero de ahí iba uno, poquito a poco, ¿verdad? Yo pienso que Diosito le va dando a uno las cositas así, y uno se va preparando y va a hacer las cosas lo mejor que uno puede, ¿verdad? Yo siempre, por ejemplo, cuando iba a leer ahí, yo lo primero que hacía era de poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Siempre hacíamos una oración y poner todo en manos de Dios para que nos ayudara a leer de la forma en que Él quería que nosotros leyéramos, para que la gente pudiera entender bien, ¿verdad? Leer como tenía que ser, pero no creas, da sustillo, ¿verdad? Empezar
hacer cosas así. A mí, sí, a mí será que yo tengo como, yo digo que a veces seguro yo tengo como pánico escénico, porque cuando yo me veo como dentro de mucha gente así que tengo que hablar algo, me da como susto. Y entonces, como que me trabo, fíjate, eso es algo rarísimo, pero de ahí vamos, ahí vamos. Sí, Algo va dejando uno en la familia, aunque sea poquito a claro. poco, ¿verdad? Gotita a gotita. El metro cuadrado, ¿verdad? Exactamente, Hablarle de todas exactamente. estas cosas lindas de que lo más Sí, importante es eso, tener fe, una fe para poder escuchar bien, sí, sí. ¿verdad? Todo No, y bien. uno echa de ver, vos sabes, yo por ejemplo aquí con mis hijos y los nietitos y todo eso, uno ve que de ahí algo ha dejado uno sembradito, ¿verdad? Una semillita ahí y en unos crece más rapidito, en otros va poquito, pero de ahí uno dice, bueno, ahí voy, porque ahí voy sembrando y ahí va quedando, ¿verdad? Como decís vos, empezar por la casa, Sí, Exactamente. que es lo más ah, difícil. sí, 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 sí. Sí, Bueno, sí, Estelita, sí. tenés que ir ya Ignacito tiene lista la maleta. La maleta y todo. Ajá, Un momentico ah, aquí. bueno.